Muy bien, la semana pasada empezamos a considerar uno de los temas principales de esta epístola, que es la preeminencia de Cristo. Vimos que Pablo, en esta sección que abarca, como digo, de los versículos del 15 al 19, nos enseña que Cristo es digno de ser adorado por 4 razones principales. Por ser quien es, la imagen del Dios invisible; por ser el soberano absoluto de la creación, Él es el primogénito de la creación; por su relación con la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia; y por su relación con nuestra salvación. Vamos a leer de nuevo este pasaje. Leemos pues en Colosenses 1, del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hasta aquí. El martes pasado consideramos la verdad de que Cristo es digno de ser adorado por ser quien es, la imagen del Dios invisible. En el estudio de hoy nos centraremos en considerar la verdad de que Cristo es digno de ser adorado por ser el soberano absoluto de la creación. Sigue diciendo el versículo 15, después de decir que Él es la imagen del Dios invisible, que Cristo es el primogénito de toda creación. Este término primogénito ha causado muchos problemas de interpretación, dado que en castellano primogénito significa literalmente que nace el primero en orden de nacimiento, Real Academia Española. Si ese es el significado de la palabra en el escrito original, ciertamente tenemos un serio problema. Pues si eso es lo que dice, indicaría que Cristo fue el primer ser creado, lo cual contradice todo lo revelado hasta ahora en la palabra, desde Génesis 1, siguiendo por Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y continuando con la primera parte del mismo versículo que estamos leyendo. Parece como muy obvio que la primera parte del versículo 15, que está exaltando a Cristo y dejando clara su deidad, en la segunda parte pase a negarlo. No tiene ningún tipo de sentido, no es lógico. Por tanto, la primera impresión de que aquí se nos está diciendo que Jesús es el primer ser creado, de entrada no la podemos aceptar como buena. Siempre hay que tener en cuenta 2 principios hermenéuticos muy importantes. 2 principios a la hora de interpretar, incluso de hacer el devocional. Y es que la Biblia nunca se contradice a sí misma. ¿Bien? ¿Por qué la Biblia no se contradice a sí misma? ¿Alguien sabe decirlo? Porque es palabra de Dios y Dios no se contradice, Dios no se equivoca. ¿Bien? El segundo principio hermenéutico importante es que los textos difíciles se deben interpretar a la luz de los fáciles. Este no es que sea un texto difícil, pero la palabra primogénito nos despista. Deja que acabe Por tanto, lo que está claro es que Pablo no puede estar afirmando en un mismo versículo una verdad y negarla al lado siguiente. Eso no puede ser.
En este caso, que nos ocupa, cierto conocimiento del idioma original en el que fue escrito en su primera ocasión, pues es de gran utilidad. El término griego de primogénito, prototokos, no significa de modo alguno que Cristo hubiera sido creado. No significa para nada esa palabra eso. El vocábulo griego lo que hace es enfatizar superioridad. La palabra primogénito lo que hace es enfatizar la superioridad de Cristo sobre toda la creación, sobre todo en este versículo 15 y además en el 16, que empieza con un ¿qué? ¿Por qué? Con una explicación. ¿Por qué? El término prototokos tiene dos significados principales: prioridad en cuanto a rango y prioridad en cuanto a tiempo. Por tanto, lo que está comunicando este versículo es que Cristo, como primogénito de la creación, antecede a toda la creación, enfatizando de esta manera su eternidad. ¿Y quién es eterno? Dios. Dios solo es eterno. Está enfatizando pues su superioridad en cuanto al tiempo. Y por otro, enfatiza su soberanía, su rango. Es el sustentador de todo. ¿Bien? Paro aquí un momento. Creo que el señor Calvet quería aportar algo. No, yo creo que cuando leo el versículo 15, no veo que sea Cristo el que habla del primogénito de Cristo. Más bien lo que entiendo es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios, el primogénito de la creación, el primero de la creación. No existió nada más que Dios. No lo entiendo. Bueno, que tú lo interpretes así no digo que esté mal. Cogiendo el versículo 14 y el 15, no dice que Cristo fue el primero de la creación. Está diciendo que Dios es el primero. Sintácticamente ya te están diciendo que no. Alguien que entiende un poquito más que yo de griego y de castellano. Se refiere a él. Y siempre que digamos que es el primero de algo, ya la hemos liado. Porque el primero de algo ya es el primero. Es decir, yo soy el primer hijo de mi padre, primogénito. Pero eso es en el vocabulario español. Este término en griego no quiere decir eso, absolutamente. Quiere decir superior en cuanto al rango y en cuanto a tiempo. Y eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Lo que está... Pero aquí también podemos interpretar cuando dice que es el primero y certificar, no es así, porque también... Déjame que llegue a ese versículo cuando llegue. Déjame que llegue cuando llegue, ¿no? Porque lo explicaré allí también, ¿no? No, pero el problema es interpretar. El problema es interpretar la palabra a la luz de lo que nosotros entendemos hoy. Y el término primogénito hoy para nosotros en puro castellano quiere decir una cosa. Y esto no es lo que dice. Entonces, claro, los testigos de Jehová, ¿qué te dicen? Que Jesús es ese es un versículo famoso, preferido para los testigos de Jehová, para demostrar que sí, Cristo es importante porque fue el primero, pero es el primero, ¿me entiendes? Este es el versículo al que se agarran, al que se agarran los testigos de Jehová. Óscar, levantaste la mano. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, sí. Claro, las dos afirmaciones dicen lo mismo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque es Dios. Sí, Él es Cristo. Y Él es el primogénito de la creación en cuanto que es superior en rango, que es superior
en cuanto a tiempo, eternidad, porque Él es antes de la creación, es lo que está diciendo. Existe antes de que la creación existiera. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. No se está contradiciendo, sino está diciendo lo mismo, con otras palabras, le está dando otro título. Es un nuevo título que le está dando a Jesús. Está diciendo que Cristo es eterno, que Él es el preexistente, el que ha existido siempre. Eso es lo que está diciendo, y eso tiene concordancia con Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es ese Verbo? Si vamos a 1:14, dice, y el Verbo habitó entre vosotros, y lo visteis, el unigénito Hijo de Dios, Jesús. Entonces, yo quito Verbo por Jesús, y digo, en el principio Jesús existía. ¿Me entendéis? Entonces, Pablo y Juan están diciendo lo mismo, ¿no? Lo que Pablo está diciendo con esta expresión es que Jesús es el Dios encarnado, el Dios que por derecho y por dignidad, por ser primogénito, en relación a todo lo ser creado, tiene derecho a ser adorado. Eso es lo que está diciendo este versículo. Por tanto, los testigos de Jehová hacen una muy mala interpretación de este pasaje cuando pues, quieren hacernos ver que Él es un... Sí, puede ser que esté muy bien, pero es el primero, ¿no? ¿Sí? Yo os hablo hoy en español. Bueno. Y esta lo pone ya pone... Uh-huh. ¿Cómo traduce? Y pone exactamente lo que dice. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. Bien, ahí el anterior no está en el texto bíblico, pero explica perfectamente el primogénito, lo que quiere decir primogénito. Es decir, el anterior no aparece en el original griego, pero sí que explica bien lo que está diciendo. Juan 1:1 es lo que enseña, y no es solo Juan 1:1. ¿Cómo empieza Hebreos? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en los posteros días nos ha hablado ¿en qué? En Hijo, en Jesús, quien constituyó heredero de todo por quien asimismo hizo el universo. De nuevo, Él es el creador del universo. Bien, entonces aquí ese título, el primogénito de toda creación, es un título que Pablo otorga a Jesús, y lo que está apuntando es de nuevo a la preeminencia de Cristo y a su dignidad de ser adorado. Y esto concuerda exactamente con lo que a continuación nos va a decir el versículo 16 y 17, que Cristo es digno de ser adorado por ser el creador y el sustentador de este mundo. El versículo 16 empieza con una conjunción casual, con un ¿por qué?, que lo que hace es explicar la razón de las afirmaciones anteriores. Esto es, el versículo 16 explica por qué Cristo es la imagen del Dios invisible y por qué Cristo es el primogénito de toda la creación. Y las razones son tres, básicamente. La primera es porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. La segunda es porque por medio de Él todo fue creado. Y la tercera es que todo fue creado por Él y para Él. Esas son las tres razones que nos da Pablo. La expresión en Él fueron creadas todas las cosas, ese en Él, en griego, pone de manifiesto que fue precisamente Jesús, Cristo, el que diseñó el universo, porque en Él se originó el universo, dado que en Él fueron creadas todas, absolutamente todas las cosas. La forma griega nos hace ver que esta acción creadora recae única y exclusivamente en Él, es decir, en Cristo. Este versículo enfatiza
que todas las cosas, y todas las cosas son todas, ¿vale?, son resultado de su soberano acto de crear. Y dijo Dios y se hizo, ¿vale? Pablo con este título lo que hace por un lado es diferenciar claramente el creador de lo creado y afirmar que lo creado no fue improvisado, sino que tuvo un diseñador, que tuvo un arquitecto, y ese arquitecto es Cristo. Sigue diciendo, por medio de él todo fue creado. Esta idea refuerza la anterior y la siguiente. Por medio de él todo fue creado. Y dice Pablo además, tanto los cielos como la tierra, como las cosas visibles y las invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, absolutamente todo. Esto implica que el Señor Jesús no solo es creador de lo que nosotros vemos como visible, sino también de lo que nosotros consideramos como invisible. Y aquí está apuntando ¿a qué? A los seres angelicales, sobre todo. Cristo es creador absolutamente de todo, de lo que vemos y de lo que no vemos. Y de lo que no vemos a causa de nuestra finitud, no porque no exista, porque Él lo ha creado. Pasa que nosotros por nuestra finitud no lo vemos. Esta referencia aquí a los seres invisibles no es casual, sino que apunta también a esas falsas enseñanzas gnósticas a las que Pablo está combatiendo y que estaban empezando a entrar en la iglesia de Colosas y hacer daño. Y estos gnósticos lo que promulgaban, entre otras muchas cosas, es la adoración a los ángeles. Algo que Pablo va a combatir de forma muy directa cuando lleguemos al capítulo 2 y versículo 18. ¿Alguien puede leer 2:18 de Colosenses? Nadie vive de vuestro premio aplicando humildad y culto a los ángeles, enriqueciéndose en lo que no ha visto, vanamente edificado por su propia mente carnal. Ahí caña al culto a los ángeles, y aquí ya lo está también haciendo. Después los cuatro términos, aquí tronos, dominios, poderes, autoridades, apuntan a una sola dirección, a esos seres espirituales. Algunos hablan o quieren ver aquí 4 poderes angélicos, una estructura de poder. Bien, no quiero meterme allí porque ese mundo no nos ha sido revelado, ¿bien? Y estamos haciendo lo que yo llamo teología ficción, y a mí la teología ficción pues como que no me va, ¿bien? Entonces, si hay 4 dominios o no lo sé porque no está revelado. Lo que creo que esto apunta a que era una expresión que era muy común en el tiempo de Pablo, y que apunta a esa dirección de los seres espirituales. Carmen. Sí. Según la revelación de Dios en Ezequiel, sí. Y la rebelión de los ángeles es anterior a la creación. Por eso empieza diciendo que la tierra estaba vacía y desordenada. La palabra allí en griego es caos. Había un caos. Y el caos se había producido, entre otras cosas, por esa rebelión de Lucifer, ¿no? Y los ángeles caídos. ¿Sí? Ellos son creados antes de la creación. Sí. En un pasaje el Señor refiere a la caída de Satanás sobre la tierra. Cuando tiene a hacerse uno de los discípulos, dice: yo he visto caer a Satanás en la tierra. No de Magón, Sí, es texto de Ezequiel, es un texto de Ezequiel. Sí. Muy bien. Sigue diciendo el texto que estamos considerando que todo fue creado para Él. Con este versículo hoy concluye el argumento. Dice, todo es por Él y para Él. Esto es decir, Cristo es la meta final, el objetivo final
de la creación. Todo es para Él, absolutamente todo, y por eso merece toda nuestra gloria. Eso es lo que está enfatizando a Pablo. En el versículo 17 sube un escalón más y dice que Cristo es, además, ¿qué? El sustentador de todo. No solo crea, sino que hace que su creación siga adelante. No solo hace una casa, sino que le pone luz, le pone agua y paga la factura. Eso es lo que está diciendo en palabras coloquiales, ¿vale? Versículo 17 apunta otra vez y reitera otra vez la divinidad de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen o en Él subsisten. En primer lugar, vuelve a afirmar su preexistencia, su eternidad. Y en segundo lugar, apunta a su autoridad, a su soberanía, a su poder de sustentar todas las cosas. Otra vez, primogénito, superior en cuanto a rango y superior en cuanto a tiempo. Pablo sigue indirectamente combatiendo esa herejía gnóstica y dice que todos los seres angelicales, cualquiera que sea el rango y autoridad que puedan tener, todos, absolutamente todos, fueron creados. Y Cristo, sin embargo, existe antes de todo lo creado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y por otro lado, además exalta la autoridad de Cristo al señalar que Él, de forma sobrenatural, de forma providencial, mantiene en marcha esta creación. El verbo subsiste está en un tiempo en griego perfecto y en una voz activa, lo cual nos indica que es una acción completa, continuada en el tiempo. Esto es, Cristo ha subsistido antes, lo está subsistiendo ahora y lo sostendrá hasta el final de los tiempos, con esa nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál es la conclusión de estos 3 versículos? Pues que Cristo es el number one, el preeminente, el número 1. Cristo es el primogénito, en ese sentido, el superior a, y por tanto es merecedor de toda nuestra adoración. ¿Bien? ¿Preguntas? Un comentario. Porque este texto es uno de los más complejos de Entonces, por eso a mí me ha gustado empezar con esas canciones que exaltaban a Cristo, ¿no? Y me gustaría terminar y a ver si escuchando una canción que creo que os es conocida, ¿no? Pero que exalta al Señor. Entonces, os propongo concluir este tiempo escuchando esta canción, y si la queréis tatarear, la podéis tatarear, y después de escucharla, uno o dos de nosotros que eleve una oración de adoración, de exaltación. Que nadie pida nada en ese momento, ya pediremos, sino que solamente exaltemos. A ver si podemos... Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es,
bajaste al cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión lo perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo